Hola, bienvenidos y bienvenidas al último episodio antes del parón de agosto. Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Os espero de nuevo en septiembre. No me voy con las manos vacías. En esta ocasión os traigo a Reyes González, una mujer que empezó a emprender con tan solo 21 años. Tras algunos años estudiando ingeniería, decidió dar un nuevo rumbo a su carrera para estudiar empresariales. Trabajó durante muchos años en grandes compañías donde se especializó en comunicación y finalmente decidió dar el paso para emprender de nuevo. Actualmente tiene una gran empresa de comunicación y nos trae muchas lecciones para enseñarnos cosas sobre los miedos y los sueños. Espero que os guste. Empecemos. Bienvenidos y bienvenidas a Desafío Direccional, un movimiento para afrontar los cambios de las nuevas generaciones. Desafío Direccional. Bueno, pues la primera pregunta un poco que te quería hacer era ¿qué querías ser tú cuando eras más pequeña? Realmente no tenía ni idea. O sea, no soy una persona que haya tenido vocación por algo concreto. Es verdad que cuando era más pequeña he sido siempre muy movida. O sea, yo siempre digo que, bueno, que al final creo que sería capaz de hacer muchas cosas porque no tengo una vocación concreta, ¿no? Me llama la atención la gente que desde muy pequeños dice quiero ser médico, bombero, astronauta, peluquero, lo que sea, ¿no? Pero yo no tenía una vocación clara, ¿no? Y me fui definiendo a medida que iban pasando los años, ¿no? ¿Y qué te hizo tomar la decisión, o sea, cuando las Reyes de hace, que tenía 18, 17 años, que tenía que decidir si estudiar, si ponerse a trabajar, si qué estudiar, si una carrera, si un módulo, cómo decidió estudiar lo que estudió y decidió lo que decidió en ese momento? Pues mira, yo creo que hubo, yo desde muy pequeña empecé ya a trabajar. Yo siempre digo que con 16 años puse a mi madre de comercial, porque era muy pequeña, ¿no? Y entonces no tenía posibilidades de trabajar, ¿no? Pero entonces yo en ese momento me hice distribuidora de Avon. Como yo era muy pequeña para hacerlo, yo organizaba toda la parte de gestión y a mi madre pues le decía lo que tenía que hacer, yo me encargaba de pedidos y tal. O sea que yo desde muy pequeña tenía esa necesidad de ponerme en marcha, ¿no? Y ese fue mi primer trabajo, ¿no? Luego, desde el punto de vista emprendedora, monté mi primera empresa cuando tenía, creo que eran 21 años. Monté una academia de informática cuando todavía las academias de informática, o sea, aquí no existía la informática, se estaba entrando a Internet, o sea, era un periodo muy incipiente, ¿no? Entonces yo puse en marcha una academia de informática que la verdad que tuve muchos años y funcionó muy bien también, ¿no? Y en ese periodo pues tenía que ir decidiendo qué estudiar, ¿no? Yo creo que también fue un tema de azar. Yo cuando terminé COU, entonces por mi época era COU, tenía que decidir qué carrera, ¿no? Entonces, bueno, yo también en verano me iba a cuidar unos niños para ganar dinero. O sea, decir que yo creo un poco como casi todo el mundo hemos hecho trabajos muy diferentes, ¿no? Y en ese momento yo opté por una beca de ingeniería de telecomunicaciones y me la dieron. Entonces, bueno, empecé ingeniero de telecomunicaciones, técnica, pero la verdad es que no, o sea, estuve 3 años, pero no me terminaba de encantar, ¿no? Entonces decidí que tenía que dejarlo porque era algo que no me llenaba, era un esfuerzo, la verdad, muy potente, pero yo siempre digo que eso me sirvió para amueblar muy bien la cabeza. O sea, yo creo que las ingenierías, a ser tan cuadriculadas, también te ayudan a, a experimentar crecimientos en todo el tema que tiene que ver con toda la parte de matemática, etcétera, ¿no? Que al final es muy interesante. Y luego ahí decidí empezar una carrera de empresariales y marketing. Y esa fue mi formación y luego después hice un máster en publicidad, ¿no? Cuando ya estaba trabajando en un departamento de comunicación. Pero es verdad que yo siempre he trabajado y estudiado a la vez, es decir, no he hecho solo una cosa. O sea, yo siempre he estado trabajando y estudiando. Desde que empecé la carrera, incluso antes, como te comentaba, ¿no? Desde más pequeña, pero siempre he hecho ambas cosas, ¿no? Y cuando montaste esa academia, la Academia Informática, ¿qué miedos te enfrentaste tú, o sea, siendo tan joven, con 21 años, siendo mujer y montando una academia de informática, que ya entonces tampoco es que sea donde más mujeres haya, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre, o sea, no me he sentido, fíjate, cuando empecé telecomunicaciones me parece que éramos 3 chicas en clase. O sea, te quiero decir que te hablo siempre como desde una parte más minoría, pero yo nunca me he sentido especial por eso. Quiero decir que al final ni de rechazo, absolutamente nada, ¿no?
Y cuando empecé con la academia, la verdad es que no, yo soy una persona que en general no tengo muchos miedos. Tengo miedos, o sea, como todo el mundo, o sea, sobre todo en esta última fase, pues probablemente cuando ya tienes equipos y tal, pues la parte de miedos es más potente. Pero en ese momento yo no tenía ningún miedo. Al final era, bueno, voy a ponerlo en marcha. Es verdad que luego ese proyecto lo puse en marcha cuando yo estaba estudiando empresariales y marketing y lo desarrollé dentro de mi proyecto, fue eso, crear la academia. Entonces, bueno, tenía cierto conocimiento de lo que iba a hacer, ¿no? Y al final el miedo al que te enfrentas, yo siempre digo lo mismo, es que no funcione. Bueno, pues si no funciona, ya lo has probado, ya sabes que no, a lo mejor no es el momento, o no es una buena idea, o no la has sabido gestionar, ¿no? A partir de ahí, pues tienes que volver a empezar, ¿no? Pero en mi caso, la verdad es que fue una experiencia muy gratificante y aprendí mucho también. ¿Y cómo llevaste, o sea, el cambio, la decisión de dejar una carrera, empezar luego otra y a la vez tener ese proyecto? ¿Cómo manejabas ese cambio de dirección, ¿no?, que decidiste en ese momento? Si había un entorno que a ti te influenciara en decidir o no, o te guiaste por tu instinto, y qué consejo le darías un poco a alguien, incluso como yo, que yo muchas veces me encontraba en que no estaba muy segura con mi carrera y tenía ese miedo. Ese miedo a mí sí que me frenaba muchas veces. Mira, yo creo que hay algo muy importante y es nuestro instinto. O sea, yo creo que no le damos el valor ni el poder que tiene. O sea, yo creo que al final yo en mi carrera, ¿no? Ingeniero de telecomunicaciones técnica, yo decía, está bien y tal, pero yo no me veía cómoda. Me parecía que no era algo en lo que yo me sintiera bien, no me sentía feliz. Me parecía que era un esfuerzo tremendo para hacer algo que tampoco me apasionaba, ¿no? Yo creo que el secreto está, por una parte, en guiarte de ese instinto, es decir, es que no es algo que yo crea que me va a hacer feliz, y luego, por otro lado, en buscar lo que realmente te apasiona, ¿no? Que es lo difícil, es decir, ¿qué puedo hacer que parece que no trabajo, pero es mi trabajo y que además me hace feliz, ¿no? Al final es lo más difícil. Lo más difícil no es probar, lo más difícil es buscar dentro de ti qué es lo que realmente te mueve, lo que realmente dices, joder, qué bien me siento haciendo esto, ¿no? Y yo creo que esa es la parte donde todos nos tenemos que ir orientando. Y eso te lo dice mucho tu instinto y te lo dice mucho tu experiencia, ¿no? De cosas que vas experimentando, ¿no? Porque al final, yo en mi caso, trabajaba en una gran empresa, estuve 19 años, trabajé en Telefónica, en páginas amarillas, y hice muchas cosas, ¿no? Hice desde comercial, de desarrollo de producto, marketing, y mi última etapa fue en comunicación, ¿no? Y al final tú vas desarrollando muchas habilidades y encuentras la que crees que es la que te mueve para poder hacer las cosas, ¿no? O sea, que en realidad alguien, digamos que, porque se dice mucho, ¿no?, eso de encontrar tu pasión, pero en realidad es muy complicado el encontrarla. Entonces, tu mayor consejo, digamos, sería un poco experimentar, ¿no? Experimentar y buscar, porque a veces buscar dentro de ti, a lo mejor si no has experimentado alguna cosa, ¿cómo sabes tú que te gusta si no la has vivido o no sabes que existe? Claro. Sí, ese es el problema. Es decir, hay gente que, lo que hablábamos antes, ¿no? Por vocación tiene muy claro lo que quiere ser. Está fenomenal. Pero yo creo que la gran mayoría de las personas no tenemos esa vocación. Entonces, al final tienes que buscar cuál es tu pasión. Y eso solamente lo puedes encontrar mirando hacia adentro, decir, voy a probar por aquí porque creo que esto me puede gustar, ¿no? Un poco lo que tú decías antes, ¿no? Pues has dicho, pues me di cuenta que me gustaba contar las historias, ¿no? Pues bueno, lo has descubriendo porque lo estás descubriendo porque lo has experimentado, ¿no? Entonces, al final esa es la única, para mí es una vía en la que puedes localizar y puedes encontrar aquellas cosas que te mueven por dentro, ¿no? Genial. ¿Y qué te hizo decidir, o sea, dejar la empresa y montar tu propia empresa? ¿Qué es lo que te motivó a ti a dar ese cambio? Bueno, sí, en general. Sí, bueno, a ver, yo creo que había muchas circunstancias. O sea, yo ya llevaba 16, 19 años en la empresa y había habido una gran evolución profesional, ¿no? Yo siempre digo que yo aprendí muchísimo de toda esa trayectoria, ¿no? Porque trabajas en una gran empresa donde tienes muchos recursos y donde tienes muchas posibilidades de formarte, ¿no? Pero es verdad que yo, como te comentaba antes, desde muy pequeña tenía siempre ese gusano, ¿no?, de querer hacer cosas, ¿no? Pues desde que puse a mi madre comercial, monté mi primera empresa con 21 años, una academia de informática. Entonces, bueno, era algo que tenía pendiente, ¿no? También las circunstancias de la empresa habían variado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, estaba en una situación en la que, bueno, entendí que ya había llegado a donde podía llegar, ¿no? Entonces, todo eso junto me movió a poner en marcha RG Together, ¿no? Y ahí fue donde dije, bueno, vamos a intentarlo.
ahí, por supuesto, había miedo, porque al final pasabas de una zona de confort realmente a tirarte al vacío, ¿no? Y entonces, bueno, claro que tienes miedo, ¿no? Pero yo recuerdo siempre a una amiga mía le decía, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pues lo peor que me puede pasar es que no tenga clientes, ¿no? Entonces, bueno, si no tengo clientes, pues ya veré qué hago después, ¿no? Pero quiero intentarlo, no quiero llegar a ser mayor y decir que hubiera sido de mi vida si hubiera intentado esta historia, ¿no? Haber iniciado esa aventura, ¿no? Yo creo que es muy importante intentarlo. A veces funciona, a veces no, a veces pasas malos momentos, a veces pasas muy buenos, pero tienes que intentarlo, porque al final es lo que tú dentro de ti quieres hacer, ¿no? Y si lo quieres hacer, yo creo que hay que dejar el miedo a un lado, ¿no? Yo creo que, yo siempre lo digo, el miedo no puede ser que te paralice, el miedo tiene que ser algo que te impulse. En primer momento sí te paraliza, por eso, no sé, tal, pero tienes que cogerlo desde otro foco y dejar que ese miedo te movilice para poder hacer las cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y con respecto a ese periodo de emprendimiento, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje y la mayor dificultad que has tenido que enfrentar y has tenido que motivarte a ti mismo para luchar contra ese obstáculo? Pues mira, el aprendizaje en la parte de emprendimiento yo creo que es todos los días. O sea, al final, y el miedo existe todos los días. Es decir, al final, como te decía antes, y más ahora, donde estamos en una situación muy, muy complicada, probablemente este sea uno de los momentos más complicados, ¿no? Pero al final, esa parte tienes que superarla, ¿no? Tienes que decir, bueno, podemos hacerlo, hay que intentarlo y hay que seguir moviendo. Al final, cuando tú tienes un equipo, como es mi caso, también tienes que pensar que hay gente que construye contigo una empresa en la que creen, ¿no? Entonces eso también te impulsa y te da más fuerza, ¿no? Pero al final la lectura pasa por seguir manteniendo esa pasión, ¿no? Por seguir creyendo en lo que tú haces, ¿no? Eso es muy importante. ¿Y cómo fue, o sea, cómo fueron los inicios? ¿Cómo era el día a día de cuando intentabas empezar RG Together? O sea, porque es algo que yo, por ejemplo, que estoy intentando empezar algo, es como que es una nube negra que no sé muy bien qué estoy haciendo, a dónde voy, y esos inicios, o sea, escuchar la historia de otra persona que también estaba en ese punto, ¿cómo eran esos inicios o sea, cómo era el día a día de una persona en ese momento? Pues mira, yo la verdad es que siempre digo que no sé si fue suerte, ¿no? Mis amigos dicen también es una parte de trabajo, ¿no? Pero yo en mi caso es que mi primer cliente fue el tenedor, ¿no? Entonces, a través de un contacto, un amigo, hablábamos, tal, no sé qué, y empecé a trabajar con ellos, te hablo de hace ya creo más de 6 años, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí fue muy motivador porque, bueno, empiezas sola, lógicamente, a trabajar. Esto no, yo siempre digo que depende de cuál sea tu ambición y yo, desde el punto de vista de proyección, creo que soy ambiciosa, pero creo que es importante ir paso a paso, ¿no? Entonces, bueno, el día a día es pues tener el foco en un cliente, seguir esforzándote, ir pensando en ideas de cómo crecer, pensando en estrategias de cómo abrirte, también pensando dónde te quieres posicionar, pensando qué quieres ser y definiéndote, ¿no? Al final eso es muy importante, ¿no? Porque nosotros a día de hoy creo que hemos conseguido algo muy importante, que es ser una agencia de referencia en el mundo de las startups, ¿no? Y eso se hace teniendo claro lo que quieres ser, ¿no? Y trabajando en esa línea, teniendo ese foco en mente, ¿no? Y eso no quiere decir que dentro de X años podamos ser además otra cosa, ¿no? Pero tienes que tener claro cuál es tu foco y si las cosas van cambiando, también tener la suficiente cintura para poder dirigirte hacia otro camino, ¿no? Pero también es importante saber cuál es tu identidad, ¿no? Pues sí. Bueno, me imagino que ya luego, después de empezar sola, eso fue creciendo y ahora espero que haya llegado un punto en el que también empieces a tener un poco más de vida personal, ¿no? Porque muchas veces es un trabajo 24/7 y bueno, a mí en realidad mi curiosidad es cómo es el día a día hoy de Reyes, o sea, ¿qué es lo que hace cuando te levantas? Pues mira, yo sabes qué pasa, que siempre, siempre lo que he intentado es tener tiempo para mí. O sea, yo creo que es muy importante que las personas no nos centremos 100% de nuestro tiempo en el trabajo. O sea, tiene que haber tiempo para uno mismo. Eso es muy importante porque al final tienes que dejar espacio para ti, para respirar. Yo siempre, por ejemplo, bueno, ahora ya yoga no hago, pero siempre, todos los días empiezo haciendo deporte. O sea, para mí es muy importante, o yoga, o entreno, o para mí eso tiene que tener un hueco, ¿no? Y luego ya pues empieza a trabajar y bueno, pues es con reuniones, con
Ahora, porque por esta situación, pues todo se hace online, ¿no? Pero normalmente pues eran reuniones con el equipo, nos íbamos a desayunar, comíamos, hacíamos reuniones de brainstorming para ver temas. Eso ahora lo trasladamos a online, ¿no? Pero ese es mi día a día, ¿no? O de repente nos contacta algún cliente que quiere hablar con nosotros y ver un poco cómo podemos ayudar, o de repente, por ejemplo, hago cosas con Sea Rocket, ¿no? Un poco lo que te decía antes de poner foco, ¿no? Pues al final yo lo que intento siempre es abrir caminos que tengan que ver con todo el mundo de emprendedores y startup, ¿no? Pues intentar abrir vías de diálogo con gente donde ese ecosistema nos tiene que conocer, ¿no? Y ese es un poco el día a día, ¿no? Que me lleva sobre todo a estar muy en contacto con el equipo y también intentando abrir nuevas líneas con el mundo y el ecosistema del emprendedor. Uh-huh. Y entonces, después de haber trabajado con bastantes startups con tu empresa, ¿cuál crees tú que es, después de todas las que has trabajado, el éxito, o sea, el éxito en la comunicación de una empresa? ¿Dónde crees que está el tener una buena comunicación de empresa y tener, por tanto, éxito con la startup? Pues mira, yo creo que es un tema de constancia y de trabajo. O sea, el éxito para mí, la clave en cualquier cosa está en el trabajo, la constancia, la perseverancia. Esa es, o sea, no es otra, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de comunicación, en saber contar historias, ¿no? Al final, lo que tú tienes que hacer es planificar, porque al final yo siempre digo, si sales una vez está muy bien, pero lo difícil es que tú tengas repercusión durante un tiempo, porque la marca se construye con ese tiempo, con ese esfuerzo diario, con ese esfuerzo constante que te hace trabajar en esa línea, ¿no? Y entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho la parte de comunicación de producto, pero también mucho la parte de comunicación corporativa o marca personal, ¿no? Donde tenemos que apoyarnos en cuál es la historia de ese emprendedor, ¿no? Y tienes que convivir con esas dos o tres líneas dependiendo de cada empresa, ¿no? Pero el secreto está en el trabajo, la constancia, en la pasión y en eso, ¿no? En poder construir historias que ayuden a las startups en tener presencia en los medios, ¿no? Genial, sí, pues totalmente. O sea, yo lo aplicaré el consejo y en ello estoy trabajando duro. Y ahora ya que ya es una Reyes madura, ¿qué consejo le darías a chica de 20 años que no sabía qué estudiar, no sabía un poco qué hacer? ¿Qué consejo le darías en ese momento o incluso a una persona que se encuentre ahora en esa situación? Bueno, yo creo que es muy difícil dar consejos, ¿no? Porque luego cada uno tenemos una situación personal, familiar específica, ¿no? Pero yo creo que es muy importante perseguir los sueños. O sea, para mí, eh, perseguir los sueños de forma activa. Es decir, los sueños no llegan por casualidad, ¿no? Los sueños llegan porque los trabajas, ¿no? Porque los proyectas, porque crees en ellos y tu trabajo va orientado ahí, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y al final eh, tienes que luchar por ello. O sea, la vida es un camino y la felicidad son esos pasos que vamos dando en el camino, ¿no? Pero es muy importante el creer en uno mismo, el soñar que puedes hacerlo, pero trabajar para que eso se produzca. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ahora, ¿cuál es el futuro también de un futuro próximo? ¿Te planteas volver a sacar una nueva empresa? ¿Estás a gusto con la que tienes? Mira, hace unos años sí tenía un poco más activa la parte de poder hacer alguna otra cosa, que no descarto en ningún momento, ¿no? Pero ahora estoy muy focalizada en la agencia porque estamos en un proceso también difícil desde el punto de vista de la economía en España, ¿no? Entonces estoy muy centrada en seguir manteniéndola, que no es fácil. O sea, al final, desde el punto de vista empresarial, tienes que mantener una empresa, tienes que mantener un equipo y eso también tiene su complejidad, ¿no? Entonces estoy muy centrada en seguir trabajando fuerte, en conseguir que la agencia se conozca más, que tengamos clientes, que cada día más consigamos seguir siendo referencia en el mundo de las startups y confíen en nosotros para poderles ayudar en esa parte del camino de la comunicación. Y con esto con la llegada del COVID y del confinamiento y de que el mundo va a cambiar un poco a partir de ahora, ¿cómo ves tú un poco, o si crees que has cambiado las estrategias de comunicación ahora que el mundo es, vaya, online casi que por obligación completamente? Claro que han cambiado, se han cambiado desde el punto de vista informativo. O sea, piensa que con el COVID al final
todo lo que no tuviera que ver con el COVID no era noticia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la estrategia con los clientes, tenías que poder generar un contenido, una noticia que tuviera que ver con eso, ¿no? Entonces, esa parte cambia. Y luego también cambia porque al final la transformación digital yo creo que es una parte buena de todo esto, va a ir más rápida, porque al final es obligatorio, es decir, al final si no estás en online es mucho más difícil que la parte de negocio pueda fluir de una manera posible. Yo creo que tenemos que ver también cómo queda todo esto. O sea, yo creo que ahora mismo, bueno, no hemos salido todavía, entonces hay que ver cómo se estabiliza la situación y a partir de ahí iremos viendo, ¿no? Sí, yo también era más por la pregunta de, bueno, las universidades muchas veces el tipo de temario que tienen, a veces a lo mejor ya se empiezan a quedar un poco más atrasado o antiguo, tienen que modificar rápido y el mundo está evolucionando a una velocidad que no sé si está preparado a lo mejor para lo que viene, ¿no? Entonces digo, bueno, a lo mejor a nivel de estrategia, cuando ves a las empresas, digo, no sé un poco por dónde tiene que ir una persona que se quiera dedicar al mundo de la comunicación a día de hoy. Si debería estudiar más bien una carrera en comunicación, quizás las nuevas empleos que haya en el futuro no van a ir por ahí. Un poco la opinión tuya en ese aspecto. A ver, yo creo que la formación, en mi opinión, o sea, yo siempre digo que la formación no te cierra puertas. O sea, lo que te quiero decir es, yo no he estudiado periodismo, o sea, yo no soy de carrera periodista y hago comunicación. ¿Pero por qué? Porque yo tuve una experiencia en comunicación, trabajé durante muchos años en una empresa del IBEX y al final la parte de comunicación para mí más es un oficio, es mucho de sentido común también, ¿no? Independientemente de que los periodistas obviamente lo pueden hacer, ¿no? Pero al final yo creo que la formación lo que te va a hacer es abrir puertas. Tú vas a encontrar tu camino cuando empieces a trabajar y vas a saber lo que quieres hacer, ¿no? Y cuanto más te formes, mejor, ¿no? Pero yo creo también que desde el punto de vista profesional, yo siempre lo digo, para mí el talento está en las personas que quieren aprender, en las personas que tienen ganas, que tienen inquietudes, que creen en la empresa, que tienen retos, ¿no? Y luego obviamente tienes que tener habilidades, ¿no? Pero yo creo que al final la formación en el caso de comunicación, yo creo que, bueno, pues probablemente ahora mismo existen universidades, máster, carreras que son muy interesantes, ¿no? Pero al final gran parte la vas a aprender trabajando, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rey. Yo tampoco estoy viendo que tienes un poco el tiempo cogido por pinza y tampoco quiero robarte más tiempo. La verdad es que aprendo muchísimo cuando escucho a otras personas, sobre todo porque yo la parte de comunicación es algo que siempre, la verdad es que lo he hecho siempre desde chiquitilla. Mi madre decía que yo quería ser cantante, pero la verdad es que cantante pues no ha sido la ocasión. Y también luego me ha interesado mucho el mundo de la salud y entré en ingeniería de la salud. Entonces descubrí todo el mundo de la ingeniería y me di cuenta que en realidad yo tenía muchos estereotipos de lo que era una mujer haciendo ingeniería, sobre todo una ingeniería informática, que era lo mío. Y bueno, ahí se me rompieron un poco los estereotipos. Pero es verdad que yo dentro de mí sigo viendo que me encanta comunicar, me encanta escribir, pero bueno, nunca me lo he tomado como algo profesional porque pensaba, o me decían, que no tenía salida, no tenía futuro. Y bueno, la verdad es que escuchar a alguien que sí que se dedica a esto y que salió de una carrera de ingeniería y se metió en algo de comunicación, la verdad es que inspira mucho. ¿Sabes? Yo creo que es muy importante que pienses que no puedes, ¿sabes? Es que sí se puede, o sea, da igual lo que estudies. Si a ti al final lo que te mueve es comunicar, hazlo. Y eso no quiere decir que no hagas otras cosas. Yo te decía antes, nunca he hecho una cosa a la vez en mi vida, he hecho varias cosas. Entonces, no por hacer una cosa no puedes hacer otras, que se pueden hacer muchas cosas. Entonces, yo te animo a que al final busques esa opción y a lo mejor, no sé, puedes abrir un canal de YouTube o puedes hacer, ¿sabes? Cosas ahora mismo que la tecnología te permiten y que nunca sabes, o sea, te puedes sorprender, ¿por qué no? ¿Qué pierdes por intentarlo? No pierdes nada, ¿no? Entonces, yo te animo a que lo intentes.